Vamos a ir a nuestra Biblia, por favor. Vamos a ir a la primera de Timoteo, capítulo 5. Y vamos a estar leyendo allí los versos 3 al 8. Vamos a leer para honra y gloria de nuestro Señor. Dice la escritura allí: honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan esos primeros a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas a la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos, mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Señor, te damos gracias, Padre Santo, que nos concede, Padre amado, una vez más, venir y exponernos ante tu palabra, Padre. Te rogamos en el nombre de Jesús que use, Señor, tu palabra en medio nuestro, que abra nuestros corazones, que nos edifique, que si tenemos, Señor, personas que no te conocen, que conforme a tu voluntad, Señor, tu Espíritu Santo, Señor, pueda obrar en los corazones. Son favores que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, nosotros vamos en este pasaje, vamos a estar viendo el título: el cuidado de las viudas en la iglesia local. El cuidado de las viudas en la iglesia local. Vamos a ver una primera parte, y algo que quiero decir, mis hermanos, es que esta porción de la escritura es una porción amplia del versículo 3 al versículo 16, y vamos a estar viendo entonces en primera sección, vamos a ver los versos, como ya leímos, del 3 al 8, del 3 al 8. Entonces, yo quiero que usted entienda algo con relación al tema que vamos a ver. Esta porción de la escritura, mis hermanos, esto que nosotros vemos, queremos destacar algo en la iglesia primitiva. Y esto en el primer siglo, la sociedad en muchos aspectos era diferente a la sociedad en la que nosotros vivimos hoy, ¿verdad? De manera que una mujer enviudaba y quedaba desamparada. El enviudar era una situación social sumamente difícil. Y el primer aspecto que nosotros vemos es que en el primer siglo y antes del primer siglo, porque estamos hablando del primer siglo, pero antes del primer siglo, de hecho, antes del siglo XX, mis hermanos, el responsable del hogar era el hombre. De manera que la mujer no salía a trabajar como sale el día de hoy. Note primero la diferencia de aspecto que nosotros vamos a ver tocante al pasaje que nosotros vamos a ver en esta mañana. Una mujer que su esposo fallecía en el contexto judío. Nosotros vimos en el libro de Ruth, lo vimos una vez en el libro de Ruth, que cuando el esposo de una mujer fallecía, su hermano podía tomarla por mujer, o en consecuencia el pariente más cercano. Usted puede ver eso en el libro de Ruth, lo puede ver con Boaz, puede ver que había otro pariente que podía redimir a Ruth, pero este pariente dejó su derecho a Boaz, y Boaz entonces redime a Ruth, se casa con ella. ¿Por qué Boaz? Bueno, porque Boaz era un familiar cercano del difunto marido de Ruth. Recordemos que en este libro, tanto Noemí como Orfa quedan viudas. Orfa se va de su familia y Ruth entonces se queda con Noemí y le dice una palabra muy conocida, ¿verdad? Tu pueblo será mi tierra y tu Dios será mi Dios. Entonces ella viene y posteriormente entonces vemos que en el desarrollo de la historia ella conoce a Boaz, y Boaz era su pariente más cercano, salvo el que no usó de su derecho. Entonces, esta costumbre, mis hermanos, salvaguardaba a la viuda en ese entonces. ¿Por qué? La viuda quedaba amparada por un hermano soltero o quedaba amparada por otro familiar. Ahora, en el Nuevo Testamento, esto es en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, la iglesia, mis hermanos, que está definida por todos aquellos que han creído en Cristo sin importar su etnia, sin importar su color, sin importar su nacionalidad. ¿Por qué? El pueblo de Israel era étnico, ¿verdad?
Ellos pertenecían específicamente a una nación. Sin embargo, la iglesia se diferencia del pueblo de Israel en esto, porque todas las naciones, todos aquellos que han creído en Cristo conforman la iglesia universal y de manera física la iglesia local. Ahora la iglesia tiene que hacer frente a esta situación de la viuda. ¿Cómo va la iglesia entonces a trabajar con las viudas que están a lo interno de sus filas? Específicamente la iglesia de Éfeso, que es la iglesia a donde Timoteo ha sido enviado. Así que Timoteo tenía que velar por el cuidado de las viudas, ¿verdad? Él tenía que velar porque el cuidado de las viudas se llevara a cabo. Sin embargo, él tenía que tomar en cuenta las regulaciones que la iglesia tenía en cuanto a las viudas, porque no toda la que se llamaba viuda calificaba para ser ayudada por la iglesia, ¿verdad? Para tales fines, mis hermanos, en esta mañana nosotros vamos a ver 4 puntos. 4 puntos. En primer lugar, la iglesia y la viuda con familia. En segundo lugar, la iglesia y la viuda sola y piadosa. En tercer lugar, la iglesia viuda y la viuda impía, así como suena. La iglesia y la viuda impía. Y en cuarto lugar, el deber familiar de cuidar su viuda. El deber de los familiares de cuidar de su viuda. Vemos en primer lugar la iglesia y la viuda, ¿verdad? La iglesia y la viuda con familia, mejor dicho. Leemos estos primeros versos. Honra a la viuda que en verdad lo son, versículo 3. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y recompensar a sus padres, porque eso es lo bueno y agradable delante de Dios. La iglesia de Éfeso, al igual que toda la iglesia, tenía ese sagrado deber, más bien tenía la obligación de cuidar de las viudas. Ahora, mis hermanos, no todas las viudas del vecindario, no todas las viudas que estaban al interno de la iglesia calificaban por ser miembros de la iglesia para que la iglesia entonces pudiera sostenerla. Primero vamos a ver qué significa la palabra viuda. ¿Qué significa la palabra viuda? Y la palabra viuda no solo lleva la idea de una mujer que su marido ha muerto, se usa ahí, una mujer que su marido ha muerto. Sin embargo, esa palabra viuda en el original va más allá, es más amplia. Y esa viene de la palabra chera, puede traducirse como despojado, robado, que ha sufrido pérdida o que se ha dejado solo. O sea, de manera que la palabra viuda es aplicable no solo a una mujer que se le ha muerto el marido, sino a una mujer que por alguna razón ha sido abandonada por el marido o el marido ha caído preso, ¿verdad? O sea, está sola. La idea que encierra la palabra viuda es una mujer que está como sola, ¿verdad? Que ha quedado sola y por consiguiente ha quedado desamparada sin nadie que pueda ayudarla. Ahora, tampoco la palabra viuda da a entender de cuál es la razón por la que esa mujer está sola, sino que está sola. Sin importar cuál sea la razón, esta palabra está sola. Ha sido abandonada, el marido la dejó, qué sé yo, en fin, un sinnúmero de cosas que provocan que esta mujer haya quedado sola. Y un ejemplo que yo vi en una película llamada 10 años de esclavitud. ¿Cuánto la han visto? 10 años de esclavitud. En esta película, que es ambientada en las plantaciones de los Estados Unidos en tiempo de esclavitud, hay un hombre que es músico, y este hombre que es músico es encontrado por una especie de compañía que le promete villas y castillas. Mira, tú te vas a ir de gira con nosotros, esto va a ser muy bueno, y él estaba muy emocionado con esto que se le había ofrecido. Sin embargo, luego él se da cuenta que él ha sido engañado y que no hay gira, que no hay música, sino que él ha sido vendido como esclavo. Y este hombre que es vendido como esclavo dura un cabo de 10 años lejos de su familia. Cuando él regresa ante su familia, ya los muchachos que estaban chiquitos han crecido, la hija más pequeña tiene un esposo, tiene nietos, él también. En fin, ese hombre se le había dado por muerto. Para esa señora, para la esposa de ese hombre, esa mujer era viuda. ¿Por qué?
porque él no estaba, porque estaba sola. Cuando él regresa, pues entonces la relación pues es redimida. Entonces Pablo aconseja en este pasaje a Timoteo a honrar a las viudas que en verdad lo son. Y esto es importante, honrar a las viudas que en verdad lo son, porque en ese sentido, ¿verdad? El primer aspecto es que la viuda, ¿verdad? En verdad sea viuda, que en verdad haya quedado sola. Si esta mujer tiene familia, si esta mujer tiene nietos, lo que se estila es que su familia tenga la obligación de quedarse con esta mujer, de cuidar de esta mujer. La responsabilidad del sustento de esta mujer viuda con familia es enteramente de su familia. Versículo 4. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque eso es lo bueno y agradable delante de Dios. Esta palabra honra significa mostrar respeto, mostrar cuidado o tratar a alguien amablemente. O sea, Timoteo, Pablo le está diciendo a Timoteo, honra, trata con respeto, provee para las viudas que en verdad lo son, porque esto también abarca tener cuidado de sus necesidades económicas. Obviamente la iglesia debe tener cuidado de todos los necesitados desde el punto de vista espiritual. Todas las mujeres tienen que ser socorridas espiritualmente por la iglesia, pero esta palabra honrar explícitamente está apuntando a una ayuda económica. Los hijos y los nietos deben tener en primera escala, en su primera escala de prioridades, cuidar de su familia. Y nosotros vemos, por ejemplo, que Dios a través de la Escritura estableció la honra a quienes, a los padres, la honra a los padres. Dice Éxodo 20, Éxodo 20, versículo 6, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. En Efesios, Pablo utiliza este mismo verso en el versículo 6, capítulo 6 de Efesios, versículo 2, y Pablo agrega algo más. Pablo dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. O sea, hay una promesa allí en que tú honres, en que tú cuides de tus padres, en que tú cuides de tu madre, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Recalcando, mis hermanos, que la palabra honra significa respeto, pero significa también cuidado de necesidades económicas. Y nosotros vemos también a Jesús utilizando esta palabra honra con ese mismo sentido en Mateo capítulo 15, versículo 1 al 9. Si usted va conmigo, por favor, a Mateo capítulo 15, versículo 1 al 9, dice la escritura allí, entonces se acercó Jesús a ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos? Entonces se acercaron, a Jesús ciertos escribas y fariseos diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo Jesús les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con lo que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócrita, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamiento de hombre. Y aparece ahí la palabra honra otra vez, ¿verdad? Pero Jesús está diciendo, en vano me honran. O sea, esa es una honra aparente, no es una honra que nace de lo interno, que nace de un respeto interno, sino una apariencia. Por eso él le llama hipócrita. En este pasaje que yo acabo de leer, mis hermanos, recordemos que el judaísmo había establecido otras leyes al margen de las leyes que Dios a través de Moisés había dado. O sea, esto le llamamos las tradiciones. Y Jesús le llama acá enseñanza de hombre. Y estas leyes no solo estaban puestas a la altura de lo que Dios había establecido a través de Moisés, sino que también contradecían muchas de ellas lo que Dios ya había establecido. Como es el caso aquí. Esto a lo que Jesús hace alusión se le llama corbán.
El corbán era una norma que los judíos habían establecido. Y este corbán consistía en una ofrenda que se daba al templo. Esta ofrenda se daba al templo, Dios no lo había dado a través de Moisés, pero ellos se lo habían inventado. Entonces, quien daba esta ofrenda al templo quedaba eximido de sus responsabilidades para con sus padres. Por eso es que la Escritura dice ahí, es mi ofrenda a Dios todo aquello con lo que pudiera ayudarte. En otras palabras, lo que yo tenía para ayudarte, papá, mamá, yo se lo di a Dios. Pero eso era movido por lo que ellos habían hecho con las tradiciones. Y de esta manera habían invalidado el mandamiento de honrar a los padres y de honrar a la madre, que vimos en principio que es el primer mandamiento con promesa. Nosotros encontramos un ejemplo de alguien que honró a su padre y lo encontramos en Génesis capítulo 45 y es el ejemplo de José. Recordemos que cuando empieza la hambruna, los hermanos van a comprar ante José. José luego se le presenta, ustedes conocen la historia, pero luego entonces que ellos son presentados, José entonces le pide que traigan a su padre. Versículo 9 del capítulo 45. Daos prisa, id a mi padre y decidle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por Señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas, habitarás en tierra de Gosén, estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tu ganado y tus vacas, todo lo que tienes, y allí te alimentaré, oye, y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. He aquí, vuestros ojos ven y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca habla, le dijo él a sus hermanos, soy yo que lo estoy diciendo. Haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto, y daos prisa y trae a mi padre acá. ¿Qué está haciendo José allí? En un momento que había una hambruna y todavía quedaban 5 años, eran 7 y todavía quedaban 5 años de hambre. Dense en prisa, vayan, busquen a papá, para que papá vea que yo estoy vivo, para que él coma, para que se alimente, para que no padezca necesidad. O sea, vemos a un hijo preocupándose por su padre. Vemos a un hijo dando honra a su padre desde el punto de vista de las necesidades que ellos tenían. El cuidado hacia los padres, mis hermanos, es un deber sagrado que todo hijo debe tener y que todo nieto debe tener. En ese sentido, vemos acá en la escritura que leímos, los nietos y los hijos de la viuda debían cuidar de ella, recompensar a sus padres, dice la escritura, porque esto es bueno y agradable a Dios. ¿Por qué tenemos nosotros que honrar a nuestros padres? Bueno, es Dios que nos lo está pidiendo y a Dios le agrada y lo ha puesto como mandamiento. Y no solo lo ha puesto como mandamiento, sino que ha puesto una bendición extra sobre este mandamiento, porque este es el único mandamiento con promesa, para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. ¿Qué implica que no te vaya bien y que no sea de larga vida sobre la tierra? Implica que te mueras joven. Implica en que no te vaya bien. O sea, Dios te va a bendecir con tu honrar a tus padres como Dios pide, ¿verdad? Entonces, ellos, mis hermanos, han cuidado de nosotros. Ellos nos han provisto. Han estado con nosotros, han invertido su juventud, han invertido su fuerza. Yo recuerdo esta semana ir a ver a mi papá, ¿verdad? Y poder abrazarlo, poder verlo, aunque él no me conoce, pero verlo y saber que está vivo, y saber que está ahí, y saber que está cuidado. Entonces, mis hermanos, es un deber sagrado de los hijos cuidar de los padres. Es una responsabilidad que tiene la familia de cuidar de sus padres. Por tanto, la responsabilidad de la iglesia, mis hermanos, de la iglesia, no es cuidar de una viuda que tiene familia. La responsabilidad de esa viuda, de cuidar de ella, es de su familia. Algunas personas, mis hermanos, suelen opinar desde la ignorancia y entienden que la iglesia tiene que hacerse cargo de todo el que tiene necesidad. Que la iglesia es una especie de comedor económico. Y que todas las viudas que pululan, pues la iglesia está obligada a suplir las necesidades de esa viuda. De hecho, hay quienes le reclaman a la iglesia. Sin embargo,
La escritura es clara, es específica, hay regulaciones en cuanto a las viudas que sí pueden ser ayudadas y lo vamos a ver en el desarrollo de esta enseñanza. La Biblia establece quiénes en verdad son viudas y de las tales la iglesia es responsable. Ahora, para que la iglesia tenga obligación con el cuidado de las viudas, no basta con que esa mujer haya quedado sola, ¿verdad que no? Eso no es lo único que se establece, también se establece el testimonio de esta mujer. Esta mujer debió haber tenido un testimonio de que es cristiana. No es nada más que ha quedado sola, y eso lo vemos en nuestro segundo punto. La iglesia y la viuda sola y piadosa. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones de noche y de día. O sea, para determinar que una mujer en verdad es viuda, se consideran acá dos criterios. El primer criterio es que ha quedado sola. El segundo criterio es que espera en Dios. Ahora, ¿qué significa que espera en Dios? Bueno, en primer lugar, una mujer que ha quedado sola es una referencia a una mujer que ha quedado sin recursos, a una mujer que ha quedado sin familia, a una mujer que ha quedado desamparada, producto de la ausencia de su marido y producto de la ausencia de otros familiares. Entonces, la iglesia tiene la obligación de brindarle ayuda a esta mujer. Número uno, ha quedado sola. Número dos, en segundo lugar, espera en Dios. Espera en Dios. Y presta atención a esto. No se trata nada más de que haya quedado sola. Espera en Dios. Y este verbo, ¿verdad? Que traduce espera, es una situación continua. Se trata de una mujer que constantemente tiene una vida cristiana fructífera, tiene una relación con Dios. Una viuda que espera en Dios es una mujer creyente que confía en la promesa que tiene Dios para las viudas. Es una mujer que está convencida de que Dios, en medio de cualquier dificultad, Dios puede sostenerla. Dios es su sustento, porque ella es creyente, porque ella cree en Dios, porque es una mujer cristiana, ¿verdad? Y tiene su esperanza en Dios. Y este es un indicativo de la fe genuina de esta mujer, de que es creyente. En otras palabras, la viuda con la cual la iglesia tiene obligación tiene que ser una mujer cristiana, una mujer genuinamente creyente. Y nosotros encontramos algunos ejemplos de viuda en las escrituras. Por ejemplo, valga el ejemplo, en Primera de Reyes, capítulo 17, 8 al 16, encontramos la viuda de Sarepta. Es una viuda en la cual en un momento de hambruna, cuando Elías oró para que no lloviera por 3 años y medio, entonces había hambre. Entonces Elías es mandado a esconderse a un arroyo, al arroyo de Querit. Allí en el arroyo de Querit, Elías recibía carne y pan 3 veces al día. ¿Saben quién le llevaba esa carne y pan a Elías? Los cuervos. Los cuervos eran como delivery, ¿verdad? Y le llevaban carne y pan 3 veces al día. Pero llegó un momento en que el arroyo se secó. El arroyo donde Elías bebía, entonces se seca. Entonces Dios le dice, vete a donde hay una viuda en Sarepta. Y dice la escritura en el versículo 8 del capítulo 17 de Primera de Reyes. Vino luego la palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traiga un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlos para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías dijo, no tengas temor, veas como has dicho, pero hazme primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después hará para ti y para tu hijo. Versículo 14. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra.
Entonces ella se fue e hizo como le dijo Elías, y comió ella, su casa, y por muchos días. Dice el verso 16, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por medio de Elías, ¿verdad? Recordemos que había sequía, recordemos que no existían los supermercados, no existían los enlatados, la gente vivía propiamente de la agricultura, de lo que daba la tierra. Y si había sequía, entonces la tierra entonces no daba fruto. Entonces, ¿qué era lo que había? Entonces, hambre. Había mucha hambre en ese momento. Sin embargo, Dios lo envía a una mujer viuda y su hijo, ¿verdad? Que tenían su última comida, para comerse la última comida que tenían, para comerse esto y morirse, para que ya no había más nada que comer, ¿verdad? Sin embargo, esta viuda demostró su fe, ¿verdad? Estamos hablando, ¿verdad?, de una mujer que espera en el Señor. Esperar en Dios es una característica de una mujer viuda que entra dentro de lo que se exige para que una mujer pueda ser sustentada por la iglesia. Esta mujer tenía su única comida para ella y para su hijo en un momento de hambruna, en un momento de hambre. Sin embargo, esta comida, el profeta le dice, no, espérate, no prepare para ti ahora. Prepárame primero una a mí. ¿Pero con qué? Porque nada más ella lo protestó. Ella lo preparó lo que tenía. Imagínense que usted tiene la única media libra de arroz. Y llega el pastor y le dice, mire, yo tengo hambre, pero que yo no, esto es para mi hijo ni para nosotros da. Está bien, prepara lo que tú estás haciendo, pero sácame un plato a mí adelante. Pero si nada más hay un plato. Ella no protestó, ¿verdad? Ella sacó el plato, ¿verdad? Que ella estaba preparando en ese momento para ella y para su hijo, ¿verdad? Aunque no daba para nada, ¿verdad? En medio de la crisis, mis hermanos, el Señor hace cosas que parecieran un poco graciosas, ¿verdad? Cosas que dan como risa. Porque no había otro lugar donde Dios pudiese enviar a Elías que no fuese una viuda. Estamos hablando de que la viuda tiene mucha necesidad y necesitan ser ayudadas. Sin embargo, el Señor le dice, ve donde una viuda. Y una viuda que tiene una sola porción de comida. Y allí fue, ¿verdad? Como Elías podía decir, pero Señor, pero para una viuda. No, Elías no protestó. Elías fue donde la viuda. Y allí fue sustentado, ¿verdad? Y nosotros leemos acá en esta escritura que la harina de la tinaja no menguó. Que el aceite de la vasija no menguó. Que ellos comieron ellos tres y comieron para muchos días. Y la promesa era que no iba a menguar hasta que Dios hiciera que lloviera otra vez, mis hermanos. Esta mujer era una mujer de fe. Era una mujer que estaba esperando en Dios. Y esa debe ser la característica de una mujer viuda con la que la iglesia está pidiendo que la iglesia pueda apoyar. El compromiso obligatorio de la iglesia es con mujeres piadosas que son diligentes en súplicas y oraciones de noche y de día. Y eso es una referencia a súplicas y oraciones, es una referencia a diferentes formas de oración. Una mujer que ora, una mujer que ha quedado sola, pero se ha dedicado a la oración, se ha dedicado a buscar al Señor, se ha dedicado a meditar en la palabra de Dios. Y esto es una idiomática de noche y de día, es una referencia que ella lo hace con constancia, que es constante en su vida de oración, que es constante en su relación con Dios. Y la viuda de Sarepta es un ejemplo de una mujer que en verdad era viuda. Recuerden lo que le pidió Pablo a Timoteo: honra a las viudas que en verdad lo son. Y la viuda de Sarepta cuenta con estas características, pero nosotros encontramos otros ejemplos en la Biblia. Otro ejemplo que nosotros vemos es el ejemplo de la profetisa Ana en Lucas capítulo 2, versículo 36 al 37. Hubieron dos personajes en la escritura, dos ancianos, Simeón, que está en ese un poquito más para arriba del versículo, ¿verdad? O un poquito más para abajo, ¿verdad? Un poquito más para abajo del pasaje, ustedes se van a encontrar con que hay un anciano llamado Simeón que se le había prometido que él no iba a gustar la muerte hasta que él viera la cara del Salvador. Y es en ese momento, ¿verdad?, que llegan con el Señor Jesucristo siendo un niño y él logra verlo. Pero allí en el templo también había una mujer llamada Ana. Esta mujer, Ana, era una mujer viuda. Y note lo que dice la escritura en el verso 36.
estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. ¿Era lo que estaba haciendo esa señora? Estaba esperando en Dios, mis hermanos. No se apartaba del templo. Esta es una viuda que cumple estas características, una mujer creyente. Y el creyente de forma particular puede ayudar a otras viudas. Nosotros los creyentes podemos ayudar a otras viudas que no sean creyentes. Pero la iglesia tiene la obligación de ayudar a viudas que cumplan con esta característica. Que cumplan con esta característica. Que han quedado solas y que están esperando en Dios. Tanto Ana como la viuda de Sarepta son 2 ejemplos que nos ayudan a entender la característica de las viudas que en verdad lo son. En tercer lugar, mis hermanos, la iglesia y la viuda impía. La iglesia y la viuda impía, versículo 6. Pero la que se entrega a los placeres viviendo, ¿está cómo? Está muerta. Esta viuda es una mujer que pertenece a la iglesia. Obviamente ha participado en algunas cosas mientras su marido vivía, pero es descrita aquí como una mujer que está viviendo, pero a la vez está muerta. Y es una mujer que físicamente está viva. Se usa esta metáfora para decir que esta no es una mujer regenerada. Es una mujer que se ha entregado a los placeres, es una mujer que aunque es miembro de la iglesia, vive como le da su voluntad, pero ha quedado sola, es viuda. Pero ¿saben qué? No califica. Dice Efesios capítulo 2, versículo 21, que Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. El problema de esta mujer es que ella no ha recibido vida, es que ella sigue muerta en sus delitos y pecados. Es miembro de la iglesia, a lo mejor está en la lista, ¿verdad? Porque es miembro de la iglesia. Sin embargo, su testimonio da a entender que ella no es una mujer regenerada. Y dice la Escritura que el que practica el pecado es del diablo. Aunque se llame cristiano, aunque se congregue en una iglesia, si practica el pecado es del diablo. Y recordemos a Himeneo y recordemos a Alejandro. ¿A quién entregó Pablo a Himeneo y Alejandro? Los entregó a Satanás. Los expulsó, ¿verdad?, de la iglesia. Los que persisten en pecar, dice la Escritura, tienen que ser reprendidos duramente. Y la iglesia, mis hermanos, no debe invertir sus posesiones en una persona que dice ser cristiano, pero es un impío. En una persona que no está siendo un representante genuino de Cristo, sino que está trayendo afrenta al evangelio, que cuando alguien la ve o lo ve, ¿verdad?, dice, pero para yo convertirme como esa persona, yo no me convierto, ¿verdad? Que no están trayendo malos dichos a la iglesia, ¿verdad? Entonces, la iglesia no debe invertir su dinero en esta mujer. En otras palabras, esta mujer no califica. Ella es viuda, ha quedado sola, pero no está esperando en Dios. No es diligente en súplica de noche y de día, ¿verdad? Y ese es el ejemplo de una mujer impía, de una mujer que no califica para que la iglesia la sostenga. Y como hemos visto, mis hermanos, no todas las viudas califican. Y yo quiero que usted tenga eso bien claro. No todas las viudas califican para ser sostenidas económicamente por la iglesia. En cuarto lugar, hay un deber familiar, obviamente, de los familiares de la viuda, de cuidar de su viuda. Si usted va conmigo al versículo 7 al 8, dice la Escritura allí, manda también esas cosas para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para lo suyo, mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. O sea, Pablo le está dando una orden a Timoteo, le está diciendo, manda que esto se haga. Pero esto que Pablo está diciendo acá incluye no solo lo que vemos ahora, sino lo que hemos visto desde el principio. O sea, incluye hasta ahora el referente trato de la iglesia a las viudas y las regulaciones que la iglesia debe de tener. Manda que se hagan estas cosas. Manda a que hayan regulaciones para con las que son viudas y las que no son viudas. Para que la iglesia sea como irreprensible.
en cuanto a su deber de cuidar de las viudas, que en verdad lo son. Ahora, los creyentes que tienen viuda, también tienen que ser irreprensibles en el cuidado de esas viudas que son su familia y son su responsabilidad. Ahora, recordemos lo que significa la palabra irreprensible, ¿verdad? Inexcusable. Inexcusable, que alguien te puede acusar de que tú no lo estás haciendo, pero lo está haciendo con mentira porque tú lo estás haciendo. Que cuando lo digan de ti, ciertamente lo que estén diciendo sea mentira. Que cuando te acuse sea en falso. Y la gente critica y va a seguir criticando. Nosotros no vamos a librar de que la gente nos critique y de que la gente diga cosas de nosotros. Ahora, dice la Escritura en Mateo capítulo 5, versículo 11, que nosotros somos bienaventurados cuando dicen cosas de nosotros mintiendo. Que lo que digan, lo digan mintiendo. Pero que la gente siempre está hablando y que hasta de Jesús hablaron. Sí, pero lo que dijeron de Jesús era mentira. Y lo que dicen de ti es verdad. Ahora procura que las cosas que dicen de ti no sean verdad. Eso es lo que significa ser irreprensible. Ser inexcusable. Que a ti no se te pueda señalar con verdad que tú no estás cumpliendo, que tú no estás cuidando de la viuda, que a la iglesia no se le pueda señalar con verdad que no está cuidando de las viudas que en verdad lo son. Entonces, mis hermanos, como iglesia nosotros tenemos que cuidar de las viudas que en verdad lo son. Y como creyentes tenemos el deber de sostener a nuestras viudas y no cargar a la iglesia. Ahora bien, mis hermanos, hasta aquí pudieran surgir algunas preguntas. Recuerden que yo empecé diciéndole que hay algunos aspectos que son diferentes a la cultura en la que nosotros vivimos. Y si nosotros cerramos acá, vamos a quedar inconclusos con algunas cosas. Entonces, tenemos que considerar eso y extrapolar lo que nosotros vemos en la Escritura hacia nuestra realidad. En primer lugar, en la sociedad de hoy, después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, o sea, a principios del siglo XX y a mediados del siglo XX, antes de ahí, la mujer estaba ¿dónde? Estaba en su casa, estaba cuidando de su marido, pero ahora, mis hermanos, la mujer trabaja, ¿verdad? La mujer ha obtenido su derecho al voto. La mujer, hoy en día, la mujer no solo trabaja en el hogar, sino que la mujer también es profesional, la mujer también es empleada, ¿verdad? Y tenemos empleada acá, la mujer también es empresaria. O sea, hay un sinnúmero de cosas que la mujer puede hacer hoy, algo significativo, ¿verdad? Y diferente en este contexto. Ahora, nosotros podríamos llegar a pensar, de manera errónea, claro está, que algunas de estas mujeres creyentes que son productivas económicamente no necesitan la presencia del hombre para nada. Y de hecho, eso es lo que vende la sociedad en la que nosotros vivimos, ¿verdad? Ahora, si nosotros pensamos de esta manera, de ser así, nosotros estaríamos rebajando a la figura masculina simple y llanamente a proveer alimentos. O sea, ¿para qué te sirven los hombres? No, para proveer comida. No, pero hay gobiernos que hacen eso. Usted se va a Estados Unidos y hay gente que vive recortado del gobierno y comen con todos los bonos que le dan y no trabajan a recortado del gobierno. Ahora, no podemos rebajar al hombre únicamente a proveedor de alimento y de techo, porque esto no es así y esto no es lo que la Escritura nos dice, ¿verdad? Porque por la naturaleza de la mujer, la mujer necesita, siente, desea, necesita ser protegida. Aunque gane bien, aunque sea empresaria, aunque sea empleada, necesita ser protegida, necesita ser cuidada, sino también, mis hermanos, en lo económico nada más, ni en el techo, sino también en lo emocional, también en lo espiritual. La mujer necesita, por su naturaleza, tener a un hombre que la cuide al lado. ¿Por qué? Porque nosotros somos machistas, no, porque así la creó Dios. Dios la creó con esas necesidades y con esa naturaleza. Y muchas mujeres, ¿verdad?, se sienten desamparadas aún teniendo una buena posición económica. ¿Por qué? Porque las necesidades que tiene una mujer no son únicamente económicas, mis hermanos, y ni hablar de lo fisiológico y demás cosas y necesidades que a veces queremos ocultar y tapar el sol con un dedo. Por otro lado, la figura masculina para con los hijos. ¿Puede la mujer suplir la falencia que hay cuando no hay un hombre en el hogar? ¿Puede ella hacer eso?
Es innegable, mis hermanos, que no puede, lamentablemente. Y la mujer, ¿verdad? En la estadística, nosotros vimos en una estadística que un 56% en nuestro país de los niños viven con ¿quiénes? No viven con sus dos padres. Y un 26% vive con su mamá. Entonces la mujer, mis hermanos, no puede llegar a sustituir lo que representa el hombre en la familia, ni para ella, ni para sus hijos, mis hermanos. Simple y llanamente esas cosas no son verdad. La presión de criar sola provoca desajustes emocionales, provoca muchísimas dificultades. Ahora, ese es un problema. Ahora, ¿cómo enfrenta la iglesia esta situación? ¿Cómo enfrenta la iglesia la situación con las viudas en el día de hoy? Porque si bien es cierto que como las mujeres trabajan y muchas de ellas no tienen esa necesidad económica cuando muere el marido, ciertamente siguen teniendo necesidades espirituales, la cual la iglesia tiene que afrontar y tiene que suplir, ¿verdad? Entonces, aunque sean independientes económicamente, por lo que hemos visto en la historia, la iglesia tiene el sagrado deber de animar a través de las escrituras a estas mujeres que han quedado sin la protección física y emocional de un marido. También, mis hermanos, aunque nuestra sociedad ha cambiado, ¿verdad? En el caso de que sea necesario, hay contextos a donde hay mujeres que necesitan esa ayuda, a donde hay mujeres que ciertamente han quedado solas, que ciertamente han quedado sin amparo. Imagínense una mujer que está en un país que no es el de ella y que de repente su esposo muere, ha quedado sin amparo. Y si cuentas con la característica, pues necesitas ser amparada por la iglesia. O sea, lo que nosotros vemos en la escritura no ha quedado desfasado, como muchas personas quieren hacernos creer. La iglesia tiene el deber de socorrer, si no es económicamente, es espiritualmente. Pero siempre la iglesia va a tener una función en la vida de la familia, en este caso, en la mujer viuda. En nuestros días hay parejas cristianas que están educando a sus hijos en casa. ¿Qué es lo que se plantea cuando se educan los hijos en casa? Que la mujer se quede en casa y viva la vida hogareña y cuide de los niños, ¿verdad? Entonces esta mujer no está expuesta a que su marido muera y a tener necesidades y a que si es una mujer cristiana la iglesia tenga que socorrerla. Entonces nosotros vemos la Biblia aplicada todavía, ¿verdad? La Biblia sigue aplicándose a nuestra vida independientemente de cómo el mundo haya cambiado. Y otra que puede quedar sola, como decíamos ahorita, es si el marido está en prisión o si está en desventaja económica, porque el marido, quien proveía los alimentos, quien proveía el techo, ha enfermado. Y esta mujer, aunque sea de manera momentánea, necesita una ayuda de la iglesia. Entonces la iglesia tiene el sagrado deber de socorrer a las viudas que en verdad lo son. Y eso no ha quedado en el olvido, mis hermanos. Eso está vigente todavía. El hecho de que nosotros no vivamos en un contexto a donde tengamos que hacer eso de manera continua, ciertamente hay iglesias que están en lugares a donde hay viudas que tienen esas necesidades y esas necesidades tienen que ser suplidas. Entonces el principio general que nosotros vemos en la escritura es que la iglesia, en la medida de lo posible, debe ayudar a aquellos que están necesitados, pero aquellos que en verdad están necesitados, ¿verdad? No es que la iglesia va a proveer a todos aquellos que vengan por ahí con una receta amarilla, ¿verdad? Yo necesito esto, y miren, y yo tengo una cosa acá haciendo mentiras. No, tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Nosotros vimos en el gobierno hace unos meses o hace un año, no sé, que la viuda de un famoso cantante dominicano fue beneficiada con una pensión. Y la gente empezó a protestar. ¿Por qué? Porque ella no lo necesitaba. La iglesia no está para beneficiar a quienes no lo necesitan ni a quienes no califican para ser beneficiados. La iglesia no puede beneficiar a una mujer que es impía. No puede hacerlo. Todo lo contrario. Debe entregarla a Satanás. A ver si entregada a Satanás, allí el Señor hace la obra y esa persona se salva. Pero mientras estamos reconociendo a una persona como creyente que no es creyente, le estamos haciendo daño. Entonces, una viuda impía, mis hermanos, debe de correr por la misma línea que corrió Himeneo y que corrió Alejandro. Debe ser entregada a Satanás. No debe la iglesia dar su provisión a esta mujer. Entonces, mis hermanos,
Hay una gran necesidad que nosotros teníamos, que no era una necesidad propiamente económica, sino esa necesidad que nosotros teníamos de descanso. No del descanso del sueño, sino de nuestro descanso espiritual. La Escritura dice que nosotros estábamos cansados, y hay muchos que están cansados, y probablemente haya algunos cansados entre nosotros y tenga esa necesidad que necesita ser suplida. Ahora, esa mayor necesidad que tú tienes, solo la puede suplir Jesucristo. No la va a suplir un buen trabajo, no la va a suplir una cirugía práctica, no la va a suplir un cambio de tinte, no la va a suplir un cambio de ciudad, no la va a suplir nada de eso. Quien puede suplir esa necesidad mayor se llama Jesucristo. Jesucristo ocupó nuestro lugar en la cruz del Calvario para suplir nuestra mayor necesidad, la necesidad de salvación que tú y yo tenemos. Y si tú estás aquí y tú no lo conoces, ¿verdad? La recomendación es que tú puedas venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Y dice la Escritura en Mateo capítulo 11, versículo 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, ¿verdad? ¿Para qué? Para que hayas descanso para tu alma. Si tú quieres hallar descanso, si tú quieres suplir ese descanso, que tú te vas de resort y vuelves de allá con el mismo descanso, que tú te acuestas un día entero y vuelves con ese mismo descanso, porque el descanso que tú necesitas es un descanso espiritual. Estoy trabajando mucho, pero que ahora estoy trabajando medio tiempo. ¿Pero por qué estoy tan cansado? Vamos a revisar. ¿De qué tú estás cansado? Solo el Señor puede suplir descanso. El Señor Jesucristo es nuestro descanso. Así que si tú tienes necesidad de descanso hoy, la invitación es que tú vengas a Cristo hoy en arrepentimiento y fe y pongas sobre Él tus cargas. Y tus cargas serán ligeras. Y vas a hallar descanso para tu alma. Padre bueno, te damos gracias, Señor, por permitirnos, Padre bueno,